Buen día, jóvenes. Nuevamente nos encontramos aquí con otra materia. Bueno, ya tuvimos nuestra clase de ingeniería. Ahora vamos a tener algo que tiene que ver con enseñanza y aprendizaje. Como ya les mencionaba yo antes, recién ahora en diciembre terminé la maestría en educación. Entonces ya tenemos la capacidad para enseñar este tipo de materias. Digo, ya la propia experiencia de ya tener casi 10 años en la docencia, también me dan la facultad para enseñarlo, pero ahora ya tengo los conocimientos necesarios para poder ustedes enseñarlos. Antes que nada, la parte del encuadre nos la vamos a saltar, es decir, ya conocen ustedes de manera rápida que el examen es 50%, lo que es mapa conceptual y un ensayo que tendremos en la tercera semana representan el 30% y todas las actividades que tengamos entre foros y actividades representan el 20%. Ya conocen mi forma de trabajo, me acaban ustedes de confirmar que les gusta esta parte de los videos. Trataré de ser breve para no alargarme mucho y los videos no sean pesados. No es lo mismo como la clase pasada que estábamos viendo cosas de Excel, donde ustedes lo pueden pausar y realizar sus actividades. Este es una más de poner atención, de tratar de analizarlo y por lo mismo trataré de que no sea muy larga para que ustedes puedan comprenderla mejor y tampoco sea muy tedioso ni aburrido, ya que en este momento no van a hacer tantas actividades como sería con Excel, pero sí van a estar realizando algunas actividades para que ustedes vayan entendiendo todo esto, ¿no? Bueno, estrategias de enseñanza y aprendizaje es la materia que tenemos. Nuestro primer tema, pues precisamente tiene que ver con lo que son estrategias de aprendizaje. Bueno, empecemos por el concepto y nos vamos a ir poco a poco. Las secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y o la utilización de información o conocimientos. Entonces, la estrategia de aprendizaje tiene que ver con qué es lo que hago yo o qué es lo que hacen ustedes. Nos lo preguntamos en primera persona, qué es lo que hago yo para aprender. Es decir, ¿cómo aprendo yo? Que si quiero aprender algo nuevo, si quiero aprender un tema, si quiero estudiar para el examen, si quiero prepararme para una carrera profesional, para un examen profesional, para una entrevista de trabajo, ¿cómo es que aprendo yo? Es decir, ¿cuáles son las técnicas, las estrategias, qué es los movimientos, cuáles son las actividades que yo realizo para aprender? ¿Sí? Bueno, por acá tenemos algunas estrategias de aprendizaje que mejoran los procesos psicológicos superiores, el aprendizaje, la lectura, la escritura, como lo es la educación tradicional, ¿no? Nos dejan que leamos, que escribamos y de ahí ya nos vamos con lo mismo. También están las técnicas y operaciones, viéndonos un poquito a la parte matemática, ya te enseñé cuánto es 2 más 2, ahora tú vas cuánto es 2 más 3, ¿no? Por otra parte está la interacción, los conocimientos conceptuales específicos de dominio. Los conocimientos conceptuales específicos de dominio, es decir, cuando yo quiero aprender algo, cuáles son los conceptos que tengo que aprender específicamente para que me queden de memoria y yo los pueda aplicar junto con lo que necesito ejecutar en algún lugar. Se complementan con estrategias motivacionales y de gestión de recursos. Es decir, ahorita vamos a ver un poquito sobre lo que tiene que ver con la motivación y la gestión. Y ya ahorita entramos un poquito. Son controladas y autorreguladas con la metacognición. La cognición, estamos hablando de un proceso mental, y cuando hablamos de la preposición meta, estamos hablando de que estamos haciendo conocimiento a través de ese mismo conocimiento, es decir, estamos haciendo ahí algo un poquito más complejo, en el sentido de que, bueno, ya aprendí, ahora de lo que aprendí quiero volver a aprender o recapitular para volver a avanzar mi aprendizaje. ¿Cuáles son las características de las estrategias de aprendizaje? Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones específicas. Como bien les digo, cada uno de ustedes, así como yo, hay que entender que todos entendemos de manera diferente. Es decir, una de las principales formas de entender es que, por ejemplo, ustedes me pueden decir y pueden hacer la pausa y preguntarse cómo aprendo mejor. De hecho, es una pregunta que está ahí en su foro de participación. ¿Cómo es que yo aprendo mejor? Una de las formas de decir es que algunas personas son visuales, es decir,
que tienen que leer el libro. Por ejemplo, si yo quiero aprender algo, tengo que leerlo, porque si me lo dicen o me lo explican, no lo entiendo. Prefiero yo leerlo y yo lo comprendo. Algunas personas son auditivas. ¿Qué quiere decir? Que lo pueden leer y no entienden nada. Pero cuando lo están escuchando, rápido les está quedando. Es decir, algunos alumnos, algunas personas, vamos a tratarnos todos como personas, no como alumnos, prefieren escuchar, ¿no? Escuchar qué es lo que pasó. Algunas otras personas son cognitivas, es decir, que tienen que realizar un proceso mental, ya sea auditivo o visual, y ellos tienen que analizar y procesar la información para ver cuál es la mejor forma de entender el concepto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden estar platicando con alguien, no sé, con un amigo, y están platicando de algún evento que pasó. No, fíjate que ayer fui a jugar fútbol y entonces hubo un problema, ahí estuvimos peleando. Algunas personas están escuchando la plática y se les está quedando todo en ese momento. Algunas otras personas, y puede que pase en este mismo video, que ustedes se están deteniendo a ver qué es lo que dijo el maestro. Voy a volver a regresar y tengo que escuchar todo otra vez de nuevo qué es lo que dijo. Son esas personas que están escuchando para que puedan comprender lo que están diciendo. Por otro lado, están las personas que prefieren no platicar, y cuando están platicando con alguien, es la misma forma de decir platicar, pero están en el chat de WhatsApp, y ahí es donde empiezan a preguntar y empiezan a comprender todo, que necesitan estar leyendo y verlo. No sé si a algunos de ustedes les pasa de que, por ejemplo, les platican algo así como les digo, de que están hablando del fútbol, de que están hablando de su novio, de su novia, y no comprenden, pero cuando miran ya el chat o la plática, dicen ya le entendí, ahora sí estoy comprendiendo todo y ahora sí se me hace más interesante. Y otras personas por otra parte prefieren estar escuchando la plática, y algunas hacen la combinación, o son mixtos en el que necesitan estar mirando y escuchando a la vez. Entonces realicen esa pregunta y ya la van a contestar ustedes en el foro. ¿Cómo es que yo aprendo más? Escuchando, leyendo por mi propia cuenta, o tengo algún otro tipo de técnica para poder yo entender algo. Bueno, ¿qué otra característica tiene las estrategias de aprendizaje? Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Entonces, cuando se habla de aprendizaje, estamos hablando de que es intencionada, es decir, que quiero aprender, ¿sí? Las estrategias de aprendizaje, cuando se habla de aprendizaje, se está hablando de que alguien quiere aprender y de que alguien tiene la intención de comprender algo. Muchas cosas las sabemos porque nada más las escuchamos, las vimos, las oímos, pero no es que lo quisiéramos aprender, simplemente se nos presentaron en nuestra vida. Entonces eso no es aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo sabemos, pero no hay ninguna intención y no controlamos lo que nosotros queríamos aprender, perdón. Entonces, si yo no lo quise aprender, entonces no es un aprendizaje. De ahí mismo la palabra suena un poquito lógico y redundante, pero el aprendizaje es aquello que yo quiero aprender y que yo estoy haciendo lo posible por aprenderlo, entenderlo. Elaboración, el aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje significativo? Bueno, por ejemplo, si ustedes quieren aprender a manejar, es porque quieren manejar, porque quieren tener coche, o porque sus papás ya cuentan con un coche y por eso quieren aprender a manejar. El hecho de que ustedes estén estudiando ahorita una carrera de psicología, debe haber una intención, debe tener un significado. Yo quiero aprender, yo quiero ser psicólogo porque porque quiero estar porque me gusta esto. Entonces, siempre debe haber un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es aquel que no solo se queda como conocimiento, sino que marca algo en mi vida, es decir, que tiene un significado para mí, que yo puedo hacer algo con ese conocimiento. Les decía yo, si quiero aprender a manejar es porque yo ya tengo un coche, o mis papás o mi familia tiene un coche, o porque voy a conseguir un trabajo de chofer o de taxista,
y lo voy a aplicar en la vida. Ese es un aprendizaje significativo. Si ustedes pueden preguntarse ahorita cuántas materias han llevado ahorita de la carrera y cuántas materias recuerdan ustedes que hicieron y que pudieron aprender algo para utilizarlo. Se los decía yo en la materia anterior de procesamiento de la información, en el que les decía yo, Excel les va a servir. Por ahí tuve un comentario de un alumno que me decía, muchas gracias, profesor, yo aprendí mucho y me está sirviendo en el trabajo. Entonces, eso se vuelve un aprendizaje significativo. Se los dije yo desde la primera clase. Si no pueden aplicar lo que están viendo aquí en clase, nada más estamos perdiendo el tiempo. Es decir, se trata de que ustedes puedan ejecutar y hacer algo en su vida personal, en su vida profesional, o puedan aplicarlo en algún lugar. Ese es el aprendizaje significativo. El uso de estrategias está influido por factores motivacionales, afectivos o de índole interna. Eso lo vamos a ver un poquito después. Consideraciones. Las consideraciones características de los estudiantes, estilos cognitivos y de aprendizaje. Hay que considerar cuando se quiere aprender, les realizaba yo la pregunta, ¿cómo aprendo yo mejor? ¿Cómo es que me siento más cómodo yo aprendiendo? Yo hoy hice el consenso con ustedes de si preferían tener la interacción conmigo o preferían ver el video. Muchos de ustedes, y en su mayoría, me dijeron, profesor, nos adaptamos bien al canal de YouTube, y de hecho muchos de los otros grupos a los que doy clase se sintieron cómodos con esta manera de dar la clase, porque una de las ventajas es, la pueden ver en el momento que ustedes quieran; 2, la pueden pausar en el momento que ustedes quieran; 3, en el lugar que ustedes quieran. Es decir, no precisamente tienen que estar en un ambiente controlado, donde no haga ruido, donde quizás no lo pueden hacer en el trabajo a cierta hora. Entonces, esas ventajas les da como ustedes un cierto aprendizaje o una cierta ventaja. No todos los estudiantes son iguales. Por ahí algunos de ustedes me decían, no, pues a mí como sea, si es presencial o si es con video, yo la puedo aprender. Entonces ahí hay cierta intención de que no todas las personas son iguales. Entonces es algo que, como yo les digo, a través de 10 años de experiencia he comprendido que quizás no porque un alumno o porque un grupo haya aprendido de la misma manera significa que siempre tengo que estar ejecutando algo de la misma manera, sino que tengo que ir cambiándole y adaptándome a los alumnos. Motivaciones e intereses de los estudiantes. Cuando ustedes entran a una clase y no les interesa el tema, creen que no va a tener utilidad, o están estudiando la carrera porque tenían que escoger una carrera y quizás yo no quiero ser psicólogo, se entra en un problema. Por ahí está la frase de que escoge un trabajo que te guste y nunca más tendrás que trabajar en tu vida. Bueno, eso es algo muy relevante, sobre todo para los alumnos de universidad, que pues si les cuesta estudiar, ay, es que este maestro me cae mal, es que yo no quiero ver esta materia, pues desde ahí el aprendizaje no empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando encontramos alumnos renuentes que quizás todavía no tienen el rumbo en la vida, pues no logran sus objetivos porque no son buenos en esas áreas, porque quizás yo no quería estudiar enfermería, quizás a mí me da miedo la sangre, o mirar a alguien fracturado, o no me quiero aprender tantas medicinas, o que tal vez alguien de ustedes está estudiando psicología y pues ya vi que estos temas no me gustan y que tengo que estar llevando estos temas. Yo solo quería poner mi consultorio para tratar a las personas, o yo solo quiero tratar con niños que tengan problemas, yo solo quiero ayudar a las personas. Bueno, la motivación y el interés que ustedes tienen por una materia y por una carrera es muy importante. Créanme que eso facilita mucho. También los docentes tienen que ver, y es muy cierto, que también depende del tipo de docente, cómo te enseñan un tema, cómo te motivan a que lo aprendas. Entonces la motivación es muy importante, sobre todo cuando dicen, ay no, esta materia, desde ahí créanme que no van a aprender nada porque se vuelve un poquito tedioso y difícil. Bueno, otra consideración, proporcionar la información necesaria. Cuando se habla de qué es lo que yo necesito aprender, es importante tener todos los datos y la información necesaria. Por eso aprovecho este anuncio
para decirles que les voy a mandar ahí la antología para que puedan checar todos estos temas si ustedes lo quieren, aunque yo siempre considero que pues, la palabra del docente es más importante porque ya se los da digerida la información. Entonces, proporcionar la información necesaria es proporcionar toda la parte teórica que necesita alguien para entender un tema, entender una clase. Siguiente, utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciéndolo. Entonces, esta es una de las formas en las que yo trabajo. Imagínense ustedes la clase de procesamiento de la información donde yo les hubiera dejado que me hicieran mapas conceptuales de qué es una celda, qué es una fórmula, descripción de las fórmulas, qué es lo que hace una fórmula, cómo se centra la letra, qué es lo que hace copiar, cuál es el número de filas que tiene Excel, cuál es el número de columnas que tiene Excel, en qué año fue inventado Excel, cuántas versiones de Excel hay. Entonces, para mí, pasar a algo que ya se tiene que estar ejecutando es aprender mejor. Es decir, si no les va a servir, si no van a realizar ninguna práctica, si no lo van a aprender, no le van a encontrar ninguna utilidad, se vuelve algo tedioso y quizás lo aprendan en su momento y después del examen se olvide toda esa información que pasó por su mente. Entonces es muy importante aprender haciéndolo y que se ejecute lo que se está enseñando. Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el aprendizaje es individual. Muy importante, el aprendizaje siempre depende de mí, pero tengo que aprender a trabajar en equipo. Entonces, ¿para qué están estudiando ustedes? ¿O para qué van las demás personas a aprender algo? Si no saben qué es lo que quieren enseñar, si ustedes no están conscientes de qué es lo que ustedes van a hacer, quizás ahorita me gustaría que ustedes me pudieran contestar en este momento dónde piensan trabajar o en dónde se miran desarrollando su trabajo. Es decir, si ustedes se miran como psicólogos con sus pacientes sentados en un sillón, ustedes sentados en otro sillón, apuntando todo lo que tienen, tienen que saber cómo van a ejecutar lo que ya aprendieron en su carrera y cómo a través de los años van a ir perfeccionando su técnica y entre más preparados estén va a ser mucho mejor. O quizás ustedes digan, no, yo quiero estar como psicólogo pero en un hospital o en una escuela, quizás en una escuela yo quiero estar en la parte de asesoramiento para los alumnos, pero tienen que saber en dónde tienen que estar y a trabajar en equipo, pero que esos conocimientos o lo que yo estoy viendo ahorita en esta materia me va a servir a mí. O sea, no le va a servir a mi mamá, por más que ustedes digan, es que esto va por mi mamá, esto va por mi papá, esto va por mi familia, esto va por el mundo. No, recuerden el conocimiento, la única persona que va a ejecutar lo que aprenden son ustedes mismos, así que recuerden mucho, el conocimiento es para ustedes, no para nadie más. Creo que a ustedes no les dije, pero hay otros grupos a los que yo sí les he dicho, no te preocupes por la calificación, quizás es un 8, creo que sí, a algunos de ustedes también les dije, despreocúpate por el 8, si fue un 9 o fue un 10, es bueno que sea una buena calificación, pero si tú aprendiste lo que yo te enseñé, con eso debes darte por satisfecho, porque sabes aplicar una fórmula, ya sabes hacer ciertas cosas que antes no podías hacer. Y recuerden, el aprendizaje es individual, o sea, no es de que yo estoy aquí en mi grupo de psicología y en mi grupo todos sacamos 9, así que qué chingón, no. Lo importante debe ser qué es lo que aprendí yo, qué es lo que yo entendí y qué es lo que voy a poder hacer con ese conocimiento. Y de estas consideraciones también se realizan evaluaciones. Como saben, en un examen uno se puede dar cuenta de toda la experiencia que yo ya tengo dando clases. A las 2 o 3 semanas yo ya puedo estar identificando qué calificación va a tener cada alumno, es decir, a este le está echando ganas, va a sacar 9, estos son de 10, estos son de 7, estos les va a costar, porque yo ya me doy cuenta de todo eso. Entonces estoy haciendo evaluaciones constantemente
que no tienen que ver con un examen, sino que tengo que evaluar qué es lo que se está aprendiendo o lo que los alumnos están aprendiendo. E incluso ahorita que yo termine la maestría, yo también iba yo viendo, bueno, qué estoy aprendiendo, qué de esto que he mirado, que de estos temas, qué es lo que me va a servir. Las evaluaciones tienen esa función de mejorar lo que se está aprendiendo y tomar un nuevo camino o hacer un repaso, un retroceso para ver qué es lo que me hizo falta. Bueno, son las maneras que se siguen para alcanzar los objetivos del aprendizaje. Son planes cognitivos orientados a un desempeño exitoso. Actividad. Responde. ¿Qué estrategias uso para aprender? Está en el foro. Ya para la siguiente clase ya lo vamos a tratar. Ya voy a leer sus respuestas. ¿Qué estrategias utilizo yo para aprender? Es decir, cómo yo puedo aprender algo. Ojo. Aprender no es lo mismo que estudiar. Si ustedes dicen, no, es que yo aprendo leyendo muchas veces o lo grabo en un audio y lo pongo que se repite en mi cabeza. Una cosa es estudiar para un examen, estudiar para realizar alguna actividad, y otra cosa es aprender que yo sé qué es lo que tiene que hacer, que es a funcionar. Es decir, aprendo a manejar, aprendo a cocinar, aprendo a realizar un estudio clínico, aprendo a realizar un test psicológico, aprendo a hacer una elaboración de un perfil sobre una persona. Entonces, aprender es muy diferente a estudiar. ¿Qué estrategias utilizo yo para aprender? Quiero aprender a bailar, quiero aprender a jugar basquetbol, quiero aprender a cortar el cabello, quiero aprender a maquillar, quiero aprender a poner pestañas, quiero aprender a construir, quiero aprender carpintería. Es muy diferente lo que es el aprendizaje a estudiar. El hecho de estudiar muchas veces tiene que ver con el hecho de repetir algo hasta que te quede de memoria. Eso no es aprender. Aprender tiene que ver con la teoría y con la práctica, es decir, tengo que hacer alguna actividad. Eso es lo que se refiere con aprender. Por eso les digo, quizás la educación ahorita está muy enfocada en el ver estos temas, tienen que ver estos temas, te los tienes que saber de memoria, el examen viene con 25 preguntas, las 25 preguntas me tienes que contestar, pero yo me gusta enfocar en precisamente en el aprendizaje, eso que puede quedarte en tu memoria para un examen, pero después del examen no se te olvida, y si se te olvida tienes la noción de qué es lo que pudiste hacer y lo que se puede hacer con esa información que ya pasó en tu mente. Por eso les mencionaba yo lo del procesamiento de la información. ¿Qué es procesar? O sea, procesar no solo es que te llegue la información y se almacena, no, procesar es que le voy a dar un cierto tratamiento a esa información, yo voy a reflexionar, voy a analizar, y a través de ese análisis es el procesamiento que ha tenido, y yo ya le doy un buen uso. Tipos de estrategia de aprendizaje. Están las estrategias disposicionales y de apoyo. Las estrategias disposicionales y de apoyo se refieren a esas estrategias de cuánta disposición tengo yo de aprender y cuál es el apoyo que tengo yo para realizar ese aprendizaje. Es decir, pongamos, quiero aprender a cocinar. Bueno, ¿cuánta disposición tengo yo a aprender a cocinar? ¿Para qué me va a servir? ¿Es porque yo quiero hacer mi desayuno? ¿Es porque quizás quiero hacerle un desayuno a mi mamá, a mi esposa? Quizás ya estoy en un trabajo en el que yo tengo que aprender a hacer mi desayuno para que me vaya yo a trabajar. Bueno, ¿para qué voy a aprender? ¿Y cuál es la disposición que le estoy poniendo? Y el apoyo que yo tengo, ¿quién me va a ayudar? ¿Dónde voy a aprender? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo para poder realizar ese aprendizaje? Estrategias afecto-emotivas y de automanejo. Esta es una de las que yo considero prioritarias, si no es que representa lo más importante. Afecto-emotivas y de automanejo. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona quiere aprender, va a aprender. Si yo quiero aprender a manejar porque ya tengo mi carro, porque quiero comprar mi carro, voy a aprender porque yo tengo una motivación, porque es de mi interés aprender a manejar, porque a mí me va a servir, porque yo lo estoy controlando. Entonces, esta estrategia, cuando hay una motivación, si alguno de ustedes dice, yo estoy estudiando psicología porque de verdad quiero ser un psicólogo, las materias se facilitan más, el hecho de hacer tareas se facilitan más, porque le están mirando un uso, porque le están mirando tienen un objetivo. Cuando hay motivación, el aprendizaje
se vuelve mucho mejor. Y por otro lado están las estrategias de control de contexto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de control de contexto? Bueno, voy a aprender a manejar, ¿qué es lo que necesito? El contexto. Es decir, ¿cuál es el contexto? Pues lo que necesito yo para poder aprender. Si yo voy a aprender a manejar, necesito un carro. Si no tengo un carro, necesito poder pagar a una escuela de manejo que me preste su carro. Es decir, el contexto con el que yo necesito aprender es muy importante. Si voy a aprender a cocinar, necesito tener una estufa, necesito tener sartenes, necesito tener los ingredientes. Es muy importante lo que se tiene. Imagínense ustedes que yo les enseñé Excel, pero algunos de ustedes no tenían computadora. Entonces, ¿cómo voy a aprender si en el contexto no me está ayudando? Entonces, son los tiempos de ahorita del internet. Ahorita en este canal de YouTube, en este video se está demostrando que el internet es muy necesario. Entonces ese contexto es bastante primordial porque nos va a servir. Entonces no es lo mismo una persona que está viviendo quizás en alguna comunidad y no tiene acceso a internet, aquella persona que sí tiene el acceso a internet. El contexto siempre va a ayudar mucho. ¿Qué otras cosas tienen que ver el contexto? Es a quién le pido ayuda, quién me va a ayudar. Si mi papá es arquitecto y yo quiero estudiar arquitectura, es decir, tengo mucho apoyo en ese contexto porque sé quién me va a ayudar. O por otro lado, hay algunos, me pasó en algunas materias cuando yo estudiaba ingeniería, que yo no entendía bien, entonces me voy a ir con mi amigo que sí comprende. Entonces este contexto es quién me va a ayudar o qué me va a ayudar a este aprendizaje. Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información. Esto ya tiene que ver con googlear, ya casi no se visitan las bibliotecas, se visita más el internet. Entonces son las estrategias de las que yo busco la información. Es decir, tengo que conocerme, cómo aprendo yo mejor. Si soy de las personas que prefieren mirar un video y de ahí irme guiando para poder hacer algo, bueno, entonces yo ya tengo mi estrategia de búsqueda. Si yo soy una persona que prefiere leer, que es de las personas de, profe, a mí mándeme la antología, yo quiero leerla, bueno, entonces ahí es donde yo selecciono mi información y donde yo puedo aprender. Estas estrategias tienen que ver cómo buscan la información, cómo hacen sus tareas, en qué se apoyan para encontrar información de sus tareas o de sus actividades. Y al final tenemos las estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida. Bueno, ¿y qué estrategias de procesamiento y de uso de información conocen ustedes? Bueno, en mi caso, estrategias de procesamiento, yo cuando estoy aprendiendo un tema, a veces le pongo pausa y digo yo, bueno, ¿dónde se aplica? ¿Dónde lo puedo aplicar? ¿Cómo es que yo puedo utilizar este tema en la vida real? Entonces me pregunto cómo yo puedo utilizarlo y de ahí lo tengo que adaptar a una situación real. Es la mejor manera que yo encuentro. Bueno, entonces en este lugar yo lo aplico con mis alumnos, en este lugar yo lo aplico aquí en mi vida, entonces yo prefiero esto. Les digo, por ejemplo, si estoy aprendiendo a cocinar, no sé, pastel, que no sé cocinar pastel y yo quiero aprender a cocinar pastel, bueno, entonces aquí te dice, ponle de esta leche, bueno, pero pues esa leche a mí me hace mal, yo puedo utilizar esta leche. Entonces, lo que yo estoy viendo, lo estoy procesando y estoy haciendo uso de la información. Quizás en algún momento se me queme el pastel y yo diga, ¿qué hice mal? Entonces ahí yo ya estoy usando la información que yo adquirí, porque quizás decía 20 minutos y yo lo dejé 25 minutos. Entonces ahí esas estrategias ya se van viendo y se van conociendo a sí mismos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta materia? O mi objetivo con ustedes. Mi objetivo es que ustedes se conozcan, que puedan indagar sobre cómo aprenden mejor. No porque quiera yo hacer los mejores estudiantes, yo lo que quiero es hacer los mejores personas. Es decir, no quiero que sean, sí quiero que sean buenos psicólogos, que se mejoren obviamente, pero también que les interese aprender otras cosas, que puedan ustedes estar de los dos lados de esto, tanto que puedan ser buenos enseñando, es decir, yo aprendí así, entonces yo así voy a enseñarle a alguien, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hermano, yo aprendí a manejar de esta manera, entonces yo te voy a ayudar porque siento que así es más fácil que tú lo aprendas. Entonces, hay que saber aprender para poder enseñar. Entonces, y si tú sabes enseñar, también vas a poder aprender. Es una cosa que quizás ahorita ustedes no lo comprendan, pero que yo ya he comprendido como maestro, como docente, que estar enfrente de un grupo
primero yo tengo que saber y aprender bien el tema, yo ya lo tengo que dominar y saber cómo es que yo aprendí para que yo se los pueda decir a ustedes. Porque en mi caso, en algunos momentos que estudiaba yo ingeniería, pues yo no aprendía con el maestro, yo aprendía con mis compañeros. Entonces yo me dije, yo quiero, si algún día yo doy clases, yo quiero ser ese docente como mi amigo, el que me enseña y que puedo entender rápidamente, no aquel que me deja solo tareas, porque me tiene que dejar tareas o que tiene que cumplir con muchos resúmenes, que tiene que, no sé, pero hay una forma de aprendizaje que es diferente, ¿sale? Bueno, nos vamos al otro lado. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza? Es la organización y planificación previa que realiza el docente de los contenidos temáticos, métodos, técnicas y recursos que utilizará en un curso. Técnica proviene del griego técnicos, que se refiere al hecho al que adquiere la destreza y habilidad para realizar un oficio. Técnica didacta es el conjunto de herramientas físicas, de habilidades intelectuales y procedimientos establecidos bajo ciertas características que se utiliza el aprendiz para lograr aprendizajes y comprobar sus procesos cognitivos. Bueno, ya miramos del lado del aprendizaje, es decir, del lado del alumno. Ahora del lado del maestro, del docente, tenemos que ver qué son técnicas que se utilizan para que alguien aprenda. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la actividad de ustedes esta semana? Quizás ahorita ya nos conocemos como alumnos y docentes, o sea, ustedes son los alumnos, yo soy el docente, quizás ya tenemos esa interacción, pero todavía no los conozco del todo. Entonces, esta actividad, la que yo les voy a dejar aquí para el final, tiene que ver con cómo ustedes enseñarían un tema, ¿sí? Nos vamos a poner en la parte del foro, ustedes me van a contestar cómo aprenden mejor, cómo sienten que aprenden mejor, cómo entienden, y ahí en el foro les pido que sean un poquito más descriptivos, o sea, no me vayan a poner yo aprendo más escuchando más, o yo aprendo leyendo, no, sean un poquito más descriptivos. A mí me gusta aprender a través de ejemplos, soy de los que les gusta escuchar una clase, soy de los que les gustan los maestros dinámicos, a mí me gusta que me dejen tareas que las puedo aplicar, no sé, pero sean un poquito más descriptivos y no sean tan simples en sus respuestas. Ahora bien, eso es en cuanto al aprendizaje. Ahora, en cuanto a la enseñanza, la actividad la vamos a poder encontrar aquí. ¿Cuál es la actividad que me tienen que realizar ustedes? La actividad de esta semana es que ustedes van a realizar una presentación, ¿sí? En PowerPoint. ¿Qué es lo que contiene, qué es lo que debe contener esta presentación? ¿Okay? La presentación debe de contener, aquí se las voy a escribir para que las vayan viendo. Primero, vamos a ver, la actividad es realizar una presentación. Ok, vamos aumentándole. Ok, aquí está. Realizar una presentación en PowerPoint. ¿Sí? Realizar una presentación en PowerPoint para que ahora bien, ¿cuál es el tema que ustedes van a exponer? No lo van a exponer, solo tienen que hacer la presentación. El tema tiene que ser un tema que dominen. El tema tiene que ser un tema que dominen. Me van a hacer una presentación de lo que más les guste a ustedes. Por ejemplo, a mí me gusta fútbol americano, me gusta el básquetbol, me gustan autos de carrera, me gusta la programación, me gusta Excel, me gusta leer, me gusta también cocinar, también me gusta pasear, me gusta también hablar de la política, también de religión. Bueno, soy una persona que le gusta muchos temas, entonces, pero esos temas que domino, yo puedo hacerles una exposición, es decir, si ahorita ustedes me preguntan, ¿cómo yo quiero aprender básquetbol? En 5 minutos les enseño de qué trata el básquetbol y cómo se juega, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, tiene que ser una presentación mínimo de 8 diapositivas.
mínimo de 8 diapositivas. Primero, ustedes me van a elegir el tema que dominan, el tema en el que son buenos. Después, que ya saben qué es lo que tienen que hacer, tienen que realizar al menos 8 diapositivas. Es decir, van a suponer que a la persona que tienen enfrente, que es Eduardo Escalante, desconoce de ese tema. ¿Sabe qué? Profe, yo le voy a enseñar a hablar de lo que es Fortnite. Me gusta jugar los videojuegos y le voy a explicar lo que es Fortnite. Ok, entonces ustedes me explican qué es el Fortnite, cómo son los juegos, cómo es la estrategia, qué es lo que se trata, cuáles son. Bueno, por otro lado, ustedes dicen, profe, ¿sabe qué? Yo ya aprendí el tema bien de psicología y le voy a enseñar lo que es la psicología clínica. Bueno, ahí me van a enseñar ese tema que ya dominan. Tiene que ser un tema que ustedes dominen sin necesidad de investigación. ¿A qué me refiero con sin necesidad de investigación? Que va a ser un tema que lo van a escribir con sus propias palabras, con lo que ustedes entienden y que ustedes comprenden. No se van a ir a Google, no se van a ir a exposiciones que hayan tenido anteriormente. No, tiene que ser un tema que ustedes lo pueden decir con sus propias palabras y que va a salir de su propia sabiduría. Vaya, entonces tienen que explicarme un tema y me van a decir, profe, mire, yo soy bueno echando fiestas, yo le voy a hablar de las cervezas y qué es lo que se hace en una fiesta. Vaya, bueno, está bien, enséñame a tomar, aunque ya tengo experiencia en eso, pero pues enséñame sobre ese tema. No, profe, ¿sabe qué? A mí me gusta tomar café y le voy a hablar de los diferentes tipos de café que hay en San Cristóbal, cómo se debe tomar. Bueno, pues me parece interesante. No, ¿sabe qué, profe? Yo soy muy bueno con los carros, conozco los Mustang, conozco las de Fórmula 1, yo le voy a hablar de Fórmula 1. Bueno, entonces, ustedes van a escoger un tema que dominen. Esto es con doble intención. ¿Cuál es la intención? Una, quiero ver cómo se expresan ustedes para enseñar un tema, y dos, los voy a conocer a ustedes, es decir, ya voy a empezar a ver sus tendencias de cómo son ustedes. Bueno, a este alumno le gusta leer, bueno, pues entonces con esta persona, si algún día me encuentro o ya nos vemos ahí en la escuela, pues ya le puedo hacer pláticas sobre algunos libros. Bueno, a él le gusta de NBA, pues, excelente, ya con él puedo hacer su plática de NBA. Entonces, le van a hacer esa presentación, ustedes le van a poner al menos 8 diapositivas. La diapositiva de presentación o de título no cuenta, ya ustedes me van a ver si me ponen imágenes, si me ponen tablas, si me ponen la descripción, cómo realizan. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen la misión de enseñarme a mí como profesor un tema que ustedes dominen. En qué soy bueno, en qué es lo que yo domino, se lo voy a enseñar al profesor. A ver, profesor, yo le voy a enseñar sobre lo que es arte contemporáneo. Ok, ¿sabe qué, profe? Yo soy de hip hop, le voy a enseñar lo que es hip hop. No, profe, yo le voy a enseñar la música electrónica. Está bien. Yo quiero enseñarle, profe, lo que es la música de banda y todos los géneros. Adelante, escojan el tema que ustedes quieran, lo escogen y me lo van a hacer en una presentación simulando que yo no sé sobre el tema. Entonces, mucha suerte, cualquier duda estoy a sus órdenes y espero que no haya sido muy tedioso. Muchas gracias. Adiós.